Señores, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida e iniciamos con nuestra jornada del desarrollo del Diplomado en Derecho Penal, Civil, Laboral, Familia y Administrativo. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Marlon Humberto de la Cruz Carpio, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Católica de Santa María, docente de la Universidad UTP de Arequipa. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, señores, ante todo, buenos días. El día de hoy, el tema que vamos a desarrollar consiste concretamente en conocer la manera como se viene operacionalizando el recurso de casación laboral dentro de este nuevo esquema de proceso laboral basado netamente en la oralidad, en donde hemos dejado de tener un sistema escritural contenido en la ley 26636 para que a partir del año 2010, concretamente en Arequipa, desde octubre del año 2010, se lleve adelante la aplicación de este sistema basado en la ley 29497, la nueva ley procesal del trabajo, que contiene entre otras etapas la etapa de casación como una etapa extraordinaria. Si ubicamos el recurso de casación dentro de la estructura del proceso ordinario laboral, tendremos en cuenta de que la nueva ley procesal del trabajo da referencia de, instancias que se inician desde el juzgado de paz letrado. El inmediato superior sería un juzgado especializado de trabajo, una sala especializada de trabajo, para llegar al final a la Corte Suprema, que propiamente en materia laboral estarían a cargo de las salas de Derecho Constitucional y Social, sean permanentes o transitorias, de la Corte Suprema. Dentro del esquema que ustedes pueden ver en la diapositiva, nos damos cuenta de que, en primer lugar, los procesos más básicos, los que normalmente la cuantía son menores de 50 URPs o que versan sobre procesos no contenciosos, están a cargo en primera instancia de un juzgado de paz letrado. Lo que significaría que el juzgado de paz letrado, que actúa como primera instancia, vía apelación, sería reexaminada sus decisiones en segunda instancia por un juzgado especializado de trabajo. Pero este tipo de procesos termina ahí. Quiere decir, todos los procesos que empiezan en un juzgado de paz letrado van a terminar definitivamente ante un juzgado especializado de trabajo. ¿Por qué? Porque no existe una instancia mayor fuera de la doble instancia que permite la Constitución vía recurso de apelación para este tipo de procesos. Lo que significaría que si, por ejemplo, un interrogante de las evaluaciones que ustedes serían sometidos sería si es que a través de un proceso iniciado en un juzgado de paz letrado llegaría a la Corte Suprema vía recurso de casación, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque se agotaría en un juzgado especializado de trabajo. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas pretensiones que sí se inician a instancia de un juzgado especializado de trabajo? Las típicas: desnaturalización de contratos, reposiciones laborales, ceses de actos de hostilidad o cobro de beneficios económicos que sean mayor a los 50 URPs. Evidentemente, cuando esto es de conocimiento de un juzgado especializado de trabajo, actúa como primera instancia, vía recurso de apelación va a llegar hasta una sala especializada. En el caso de Arequipa, concretamente, tenemos 3 salas especializadas de trabajo, de las cuales 2 se encargan del nuevo modelo procesal laboral. La primera y la tercera, la sala laboral permanente. La segunda se dedica al asunto contencioso administrativo, o sea, al régimen público como tal. Por lo tanto, aquí en Arequipa sí tenemos una sala especializada de trabajo. ¿Qué otra sala tenemos en el Distrito Judicial de Arequipa? La de Camaná, que es mixta. Y la de Camaná también recibe, la nueva ley procesal del trabajo, recibe estas delegaciones en materia laboral referidos a la segunda instancia que se inicia a nivel de los juzgados mixtos que forman parte del ámbito de competencia de la sala mixta de Camaná. Independientemente de ello, tenemos, ante un proceso iniciado en una primera instancia, ante un juzgado especializado, vía apelación llega la causa a conocimiento de la sala especializada laboral. Y la sala especializada laboral va a emitir una decisión con la que se va a definir la controversia. ¿Y por qué les digo que se va a definir la controversia? Recuerden que entre los pronunciamientos típicos que puede tener un juzgado, normalmente son con pronunciamientos de fondo, carácter fundado, infundado o fundado en parte. Y con pronunciamiento de forma sería el pronunciamiento de improcedencia. Entonces,
Cualquiera de estos 4 pronunciamientos que una sala especializada en segunda instancia emita, sí va a poder habilitar la posibilidad extraordinaria de formular un recurso de casación para que ese sea elevado ante la Corte Suprema. ¿Por qué hago esta precisión? La sala laboral podría emitir un pronunciamiento en esa vista de causa, diferente a fundada, infundada, fundada en parte o improcedente. ¿Qué otro pronunciamiento puede emitir una sala? La sala podría advertir un defecto formal y podría declarar nula la sentencia para que vuelva a ser objeto de un nuevo pronunciamiento. Por lo tanto, ¿ese pronunciamiento de nulidad agota la instancia? No, porque vuelve a regresar los actuados hasta la primera instancia para que le pida a la primera instancia que emita un nuevo pronunciamiento. Por lo tanto, las resoluciones emitidas por una sala que declaran la nulidad no son objeto de recurso de casación porque no agota instancia. ¿Cuáles iban a ser objeto de recurso de casación? Las otras 4. Fundada, o sea, que confirmen o revoquen, declarando fundada, infundada, fundada en parte o improcedente la referida demanda. ¿Sí? Bien. En atención a ello, les he dicho que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema es la encargada de revisar vía recurso de casación las decisiones emitidas por una sala especializada que agota la instancia como tal. En el Perú tenemos salas permanentes, o sea, salas de Derecho Constitucional y Social permanentes y transitorias. Las que corresponden al sur del Perú y a provincias normalmente están a cargo de la segunda y de la tercera sala de Derecho Constitucional y Social transitoria de la Corte Suprema. Por lo tanto, cualquiera de los recursos de casación que se formulen en Arequipa van a llegar a la segunda o a la tercera sala transitoria de la Corte Suprema, en este caso la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se va a requerir para poder formular un recurso de casación? La propia ley señala en el artículo 35 que los requisitos de admisibilidad para formular este recurso son los siguientes. Primero, debe ser formulado contra una sentencia o un auto emitido por una sala que en segundo grado pone fin al proceso. Ya hemos hecho la precisión de que no podrían versar sobre aquellos pronunciamientos que estén, digamos, dirigidos a declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia, por cuanto ellos no estarían agotando propiamente la segunda instancia que se requiere, sino que estarían ordenando que estos actuados sean remitidos a primera instancia para que vuelvan a ser emitidos según los lineamientos que la propia sala está indicando. Por lo tanto, una vez que obtenemos la sentencia o el auto que pone fin al proceso, estos son objeto de poder formular contra ellos un recurso de casación. Un hecho muy importante. Tengamos en cuenta de que el recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria. Por lo tanto, la ley laboral también exige que, tratándose de pretensiones económicas, la cuantía no supere las 100 URPs. Perdón, la cuantía supere las 100 URPs. ¿Qué significa? Si tú tienes una pretensión económica, digamos, basados en 70 URPs, ¿te vas a ir al especializado en primera instancia? Sí. Pero si es que esa decisión se confirma, se revoca o se declara, digamos, ya como agotada la instancia en la sala laboral, probablemente esa resolución que tiene una cuantía menor a las 100 URPs no debería ser objeto de formulación a través de un recurso de casación. ¿Por qué? Porque para que esto sea objeto de un recurso de casación tendría que en la cuantía determinada en sala debería ser mayor a las 100 URPs. Si una URP en este momento está en 420 soles, estamos hablando de mayor a 42.000 soles. ¿Qué más? El recurso de casación desde la fecha de notificación de la sentencia vista por la sala tenemos para poder formularlo 10 días hábiles, equivale exactamente a 2 semanas. Aquí un hecho a observar. A pesar de que la ley es expresa de señalar que el plazo es de 10 días, en la práctica he tomado conocimiento de que muchas veces los justiciables presentan recursos de casación, digamos, al día 11 o al día 12. ¿A quién le corresponde calificar los requisitos de admisibilidad de este recurso de casación? ¿A la sala? No, a la Corte Suprema. La sala laboral permanente, tanto la primera y la segunda de aquí, la primera y la tercera de aquí de Arequipa, a pesar de que un recurso de casación pudiera ser presentado extemporáneamente, lo que ellos hacen es, no son competentes para calificar la admisibilidad del recurso y por lo tanto igual elevan el expediente ante la Corte Suprema. Evidentemente, la Corte Suprema en la calificación oportuna de este requisito lo va a rechazar. Sin embargo, tengamos en cuenta de que el solo hecho de que el expediente sea elevado a Lima
para que sea sometido a un examen de calificación, va a traer consigo un retraso en el proceso principal. Entonces, para ello va a haber, digamos, una estrategia que ustedes van a tener que realizar y que se las voy a decir a lo largo de esta ponencia. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a reservar para más adelante. El recurso de casación se interpone ante quien emitió la sentencia de segunda instancia, en este caso ante la misma sala laboral, y la sala, una vez recibido este recurso, lo envía en el plazo máximo de 3 días para que la Corte Suprema proceda a su calificación. Tratándose de los aranceles que corresponden al proceso, deben ser esos adjuntados, y a su vez, esta parte de lo referido a la mención de las copias certificadas de sentencia en primera instancia y segunda instancia, es lo que precisamente les voy a informar más adelante, ¿ya? Eso lo dejamos pendiente. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad que exige la ley? Se encuentran regulados en el artículo 35. Nos dice, no debes haber consentido la resolución de primera instancia que ha sido objeto de apelación. ¿Qué significa? Supongamos que en primera instancia declaran fundada mi demanda de desnaturalización, declaran fundada mi pretensión de reposición, pero declaran infundada, digamos, mi pretensión económica de beneficios sociales. Y yo, demandante, no apelo. Quien apeló fue la parte contraria, la parte demandada. Sube a la sala, y la sala, reexaminando ello, digamos, confirma la sentencia. Y yo en ese momento me doy cuenta de que no me dieron la pretensión económica, pero que yo no la apelé en primera instancia. ¿Podría yo formular un recurso de casación indicando de que ese extremo de la demanda no me ha sido otorgado y por lo tanto solicito un reexamen jurídico en vía recurso de casación? No, porque yo he dejado consentir ese extremo que en primera instancia no me fue concedido. Lo que ha sido objeto de reexamen en segunda instancia han sido los otros extremos que la parte contraria sí ha formulado. Por lo tanto, ello también va a tomar en cuenta la Corte Suprema al momento de calificar este tipo de requisitos, ¿no? Infracción normativa o apartamiento de un precedente vinculante. Esto lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva para que ustedes puedan tomar un conocimiento mucho más exacto. Estamos hablando propiamente de la, digamos, concretamente de la interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación de una norma de derecho material, ¿sí? A su vez, debe haber una incidencia directa de la infracción normativa. No basta simplemente señalar y mencionar que propiamente existiría una inaplicación de una norma sustantiva, sino que nosotros debemos incidir de cómo ese tipo de pronunciamiento está afectando la decisión que nosotros estamos recurriendo. Entonces, dentro de la formulación del recurso de casación no basta indicar simplemente la norma, sino también la substitución de esa norma frente al hecho concreto de que nosotros queremos obtener de parte de la Corte Suprema. Al igual que cualquier medio impugnatorio, el recurso de casación tiene dos efectos: anulatorio o casatorio, o revocatorio en este caso. El revocatorio es también denominado casatorio. ¿Qué significa? Cuando tú quieras advertir defectos, por ejemplo, de infracción a la tutela procesal efectiva o a los derechos de motivación vía debido proceso, estás tú alegando un defecto de forma que, en caso de que fuera estimado por la Corte Suprema, lo que va a hacer es reexaminar el mismo y ordenar que la sala emite un nuevo pronunciamiento. Por lo tanto, la Corte Suprema lo que va a hacer es declarar nula la sentencia de vista y ordenar que la sala emite un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, si es que tu pronunciamiento es de fondo, o sea, lo que tú quieres es que se cambie el sentido del fallo. Digamos que te dijeron infundada tu pretensión de reposición y tú lo que quieres es que ésta sea fundada. Entonces, en ese sentido, tu pretensión sería de un sentido revocatorio y, por lo tanto, la Corte Suprema en ese aspecto va a declarar casada la sentencia y va a cambiar el criterio conforme a lo que jurídicamente hubiera estimado y valorado en cada oportunidad. A raíz de eso, la infracción normativa que les he mencionado está referida concretamente a aquella exigencia que el propio Código Procesal Civil como norma, digamos, accesoria para el proceso laboral requiere en el artículo 386. Encontramos que las infracciones normativas han sido definidas como una interpretación errónea de una norma material, una aplicación indebida de una norma material, aplicación indebida de una norma material o inaplicación de una norma de derecho material. Vamos a poner ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Interpretación errónea. Por ejemplo, está bastante de moda ahora el tema de los obreros municipales y el reconocimiento que se les está dando a través de pronunciamientos que inclusive la Corte Suprema ya ha definido, por ejemplo, en la Casación 7945 de 2014 puso. Entonces, en este tipo de casos,
la Corte Suprema ha analizado la aplicación y comparación, por ejemplo, del principio protector frente a dos normas de derecho material. ¿Cuál? La regulada en el Decreto Legislativo 1057, que regula el contrato administrativo de servicios, y la regulada en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que un obrero municipal debe ser, contratado bajo el régimen privado. Aplicando el principio protector de norma más favorable al trabajador, la Corte Suprema en dicha casación indicó que a un obrero municipal no lo puedes contratar, digamos, por contratación administrativa de servicios. Porque comparativamente hablando, entre una norma que permite a cualquier entidad pública contratar de manera transitoria a su personal vía CAS, existe una norma especial que regula que a un obrero municipal le corresponde el régimen privado. Comparativamente hablando entre estas dos normas, encontramos el régimen privado, por ejemplo, en cuanto a beneficios económicos, le permite a un trabajador acceder a asignación familiar, a gratificaciones como un sueldo completo. Mientras que un trabajador bajo el régimen CAS tiene, por ejemplo, solamente un aguinaldo de 300 soles en julio y diciembre y no tiene asignación familiar. El CAS no genera estabilidad por sí mismo. El 728 sí tiene dentro de sus aspectos reconocidos la estabilidad laboral como tal. Entonces, ¿qué pasaría si es que a pesar de la existencia de este precedente vinculante, la Sala emite una decisión en donde desconoce los derechos de un obrero municipal y le aplica concretamente la norma regulada en el CAS, que es el Decreto Legislativo 1057? Si yo quisiera formular un recurso contra esa decisión, además del apartamiento de un precedente vinculante, también tendríamos que hacer referencia, por ejemplo, de la inaplicación que se está dando del artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, el juzgador en segunda instancia, o sea, la Sala, en segunda instancia, no ha tomado en consideración una norma que versa concretamente sobre lo que uno requeriría para calificar y solucionar esta controversia. Entonces, esa sería la primera, la referida a la inaplicación de una norma material. Hablemos ahora de una interpretación errónea. En la interpretación errónea, ¿qué pasa si es que la Sala, en ese mismo supuesto, sí analiza el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Sin embargo, considera de que el artículo 37 es una norma de alcance general que no debería ser aplicado a los obreros municipales regidos por el CAS, porque el CAS es una norma posterior que regula una forma diferente de contratación. Evidentemente, la norma sí está siendo citada, solo que la interpretación no le está dando los alcances que a veces uno necesitaría tener en cuenta para poder calificar favorablemente los intereses de ese trabajador. Entonces, el problema no está en que si es que citó o no la norma, sino de que la citó pero la interpretó mal. O sea, los alcances que tendría la norma no serían esos generales que aplica la sala laboral, sino serían especiales concretamente para la contratación de un personal obrero. Hablemos ahora de la aplicación indebida. ¿Qué pasa si es que a un trabajador que le correspondería ser calificado bajo el régimen privado le aplican las normas del régimen público, es decir, del Decreto Legislativo 276? ¿A ese trabajador le corresponden las normas del Decreto Legislativo 276? No. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? También hablando de los obreros municipales, porque este es un caso que desde el año 2016 en adelante ha generado no solamente una carga masiva en los juzgados de trabajo, sino también un reconocimiento masivo hacia obreros municipales. Existe, por ejemplo, un limbo respecto de los que son los policías municipales, a pesar de que ya hay un precedente vinculante que califica a ellos como obreros. Pero todavía a muchos juzgadores les es un tanto complejo poder determinar las funciones de un policía municipal, porque en muchos casos el policía municipal propiamente ha sido transitado hacia un auxiliar administrativo, o sea que no solamente realiza una función netamente, manual, física, sino que también realiza una función intelectual administrativa. El policía municipal es, por ejemplo, el que se encarga de hacer las verificaciones de los mercados, los canales que tienen las municipalidades, ¿no? Y en atención a ello, algunos juzgados de trabajo o algunas salas han terminado emitiendo pronunciamientos calificándolo bajo el régimen administrativo y por ende imponiéndole la ley bases del Decreto Legislativo 276, o sea, el régimen público netamente. Si es que yo considero que el trabajador demandante está dentro de los alcances del régimen privado, porque expresamente así lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 37, pues en todo caso encontraríamos de que propiamente se le estaría aplicando una norma que no correspondería a su caso, al menos esa sería la teoría que se expondría bajo la pretensión que se está sosteniendo en ese proceso.
Entonces, en atención a ello, por ejemplo, nos encontraríamos en la aplicación indebida ¿de qué? Del Decreto Legislativo 276 para calificar un régimen que su naturaleza es de 728 privado. ¿Sí? Son 3 ejemplos de cómo se viene llevando adelante las infracciones normativas. Sin embargo, también les había hecho referencia de que la infracción normativa también puede versar sobre afectaciones al derecho de tutela procesal efectiva y debido proceso, concretamente a la motivación de resoluciones judiciales. Entonces, esto ha sido definido por la Corte Suprema a través de la Casación Laboral 58-54-2014, en donde la Corte Suprema reconoce que la afectación al debido proceso o tutela procesal efectiva sí son también causales para interponer un recurso de casación. Entonces, para ello, concretamente se basan a la motivación de las resoluciones judiciales. Recuerden que el derecho de motivación de resoluciones judiciales forma parte de una de las garantías reconocidas en el artículo 139 de la Constitución. Y es que todos nosotros tenemos derecho a, digamos, a obtener una resolución fundada a derecho, o sea, debidamente motivada. Todo justiciable, al momento de recibir una respuesta de parte del Poder Judicial, lo que necesita obtener es las razones por las cuales se le está diciendo sí o se le está diciendo no. Entonces, muchas veces el razonamiento que terminan emitiendo los juzgadores en instancias inferiores no termina siendo suficiente para determinar por qué motivo se está dando o no este tipo de criterios. Y un caso típico que ha advertido en la práctica que se viene dando en ello es el referido al daño moral de aquellos trabajadores que han sido despedidos, luego digamos, a través de un proceso de reposición han vuelto a trabajar y después por el periodo que han dejado de laborar piden como lucro cesante lo dejado de percibir y como daño moral piden una pretensión X, ¿no? Si bien esto ya ha sido, digamos, objeto de calificación y pronunciamiento en el Pleno Nacional Laboral que se ha llevado a cabo en el mes de mayo en la ciudad de Tacna de este año, igual los juzgadores en materia de derecho de afectación a daño moral no terminan recibiendo de parte de los justiciables un material probatorio suficiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchas veces los justiciables, los abogados, nos hemos acostumbrado a que por daño moral se entiende de que ya habiéndose determinado la existencia de un despido arbitrario, damos por hecho de que el daño moral tiene que caer sí o sí. Y simplemente lo invocamos, mas no lo acreditamos, por ejemplo, con un certificado, digamos, psicológico que dé referencia de los padecimientos o estrés postraumáticos que tendría el trabajador. Y es que nos hemos acostumbrado a ello. A raíz digamos, del nuevo Pleno Nacional Laboral llevado en Tacna, nos dicen que ahora nosotros debemos acreditar esos extremos. Pero al momento de recibir respuestas, independientemente si es que existe o no una prueba que verifique el supuesto daño moral, la sala muchas veces dice, como esto es subjetivo, ¿cuánto es tu daño moral? Digamos que tú pediste 10.000 soles de daño moral. La sala te dice, no, yo creo que prudentemente es 2.000. ¿Pero por qué? No, es 2.000. Pero, ¿y por qué no podría ser 3.000? ¿Por qué no podría ser 9.000? ¿Por qué no podría ser 20.000? En materia indemnizatoria, concretamente sobre el daño moral, los juzgadores y salas simplemente se basan a su propio criterio y no utilizan un método, cuando menos cuantitativo, de determinar, por ejemplo, el daño moral va a ser equivalente a 2 sueldos. ¿Por qué? Porque 2 sueldos son suficientes para determinar más utilidades si has vuelto a obtener tu proceso. No, simplemente te dicen son 2.000. O sea, a la sala se le podría haber ocurrido que sea 5.000 y seguiría teniendo el mismo pronunciamiento. Debería existir algún tipo de método que la sala pudiera advertir para poder señalar y decir que son 2.000 o son 10.000. Evidentemente ello sería una, digamos, aparente motivación. Simplemente te está dando la consecuencia de lo que tú estás solicitando, más no te está dando el fundamento para dar esa respuesta. Entonces, esa motivación aparente, por ejemplo, es una infracción a la tutela procesal efectiva y debido proceso. Hablar de la falta de motivación interna del razonamiento o la falta de motivación externa del razonamiento da referencia del uso de las premisas que utiliza la sala para dar una respuesta. O sea, muchas veces los juzgadores terminan dando un desarrollo. O sea, no sé si ustedes han visto en las sentencias, al menos los jueces de Arequipa se han acostumbrado a darnos páginas de qué es la carga de la prueba, qué son los alcances del debido proceso, para que finalmente en un solo considerando te digan, para el caso concreto, qué es lo que se va a definir. Muchas veces, toda esa carga de fundamentación que se termina dando en las premisas, no termina satisfaciendo concretamente lo que se está diciendo en la respuesta.
O sea, ¿qué pasa si es que la sala está desarrollando un razonamiento en donde aparentemente te está dando la razón? O sea, las premisas que está desarrollando dan fortaleza a la posición que tiene la parte demandante o demandada sobre la teoría del caso que ha asumido en el proceso. Pero al momento de darte la respuesta te da algo totalmente contrario. O sea, ¿qué pasa que te dice? Sí, nos encontramos ante un despido fraudulento, el fundamento 15 de la sentencia 976/2001 de los Guasco determina de que este despido fraudulento se origina por estas razones. Digamos, la fabricación de las pruebas determina que un despido se define como fraudulento y por ende el efecto sería una reposición laboral. Y en el caso de autos, se advierte la fabricación de las pruebas, pero no es trascendente para modificar el despido, por lo tanto, infundada la demanda. Oye, ¿no? Que supuestamente todos los fundamentos decían de que cuando uno fabrica pruebas es un despido fraudulento, y tú me estás dando una respuesta totalmente contraria. Tus premisas como tal no están justificando tu decisión. Entonces también nos encontramos en este supuesto ante infracciones referidas al debido proceso como tal. La motivación insuficiente es cuando a veces el juzgador, de entre todas las ideas que ha tenido, digamos, como parte integrante de la teoría del caso del justiciable, no termina emitiendo pronunciamientos sobre todas, sino sobre algunas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo, en mi teoría del caso como abogado demandante, yo he dicho, nos encontramos ante un despido fraudulento, ¿por qué? Primero, se me imputó una falta que no está en el reglamento interno, ni tampoco en la ley. Esa falta es responsabilidad de un área y cargo diferente al que yo tengo. Me han sometido a un procedimiento disciplinario en el que yo he presentado mis descargos y en donde he ratificado de que a mí no me corresponde esa función. Y a pesar de ello, me han despedido. Por lo tanto, yo considero en todo esto que estoy ante un despido fraudulento, pido mi reposición. ¿Y qué pasa si es que las instancias dicen, se le ha sometido un procedimiento disciplinario, se le ha dado descargos, hemos verificado que existe una falta, no ha sido desvirtuada, infundada la demanda? Y les digo un caso en concreto. En un despido fraudulento, por ejemplo, tuve oportunidad de conocer un caso en donde un trabajador que laboraba en una entidad financiera le dice, señor, carta de imputación, señor, a usted se le acusa de haberse apropiado indebidamente de los recaudos de la cuenta X que aparece en el área de tesorería. Por lo tanto, de sus descargos. La persona contesta y dice, oye, yo trabajo en el área de logística, no trabajo en el área de tesorería. A su vez, en la modificación de esos datos y los supuestos recaudos que se habrían tomado de esa cuenta, corresponden al código de usuario, digamos, 112. Y yo no tengo código de usuario porque yo soy personal ajeno a ese código. Mis funciones propiamente es hacerme cargo, digamos, del abastecimiento de los recursos para dar, no sé, pues, papel a las oficinas. O sea, a mí no me corresponde ninguna responsabilidad. Yo no tengo cómo acceder al sistema contable. No puedo. Ni siquiera me encuentro en el mismo área. O sea, ni siquiera el área contable está en el tercer piso y yo trabajo en el primero. Hay otro personal que está a cargo. Hay otros usuarios que se han realizado. O sea, en todo caso, pregúntales a ellos qué es lo que ha pasado con esa cuenta. ¿Cierto? El empleador recibe el descargo y dice, no has desvirtuado los hechos. O sea, no me has dicho de dónde está el dinero. Por lo tanto, te despido. Si se dan cuenta, un pronunciamiento que la sala y el juzgado deberían tener sobre el caso que se está planteando sería determinar primero si es que el nivel de responsabilidad y funciones que enfrentía ese trabajador corresponde a la imputación de la falta, ¿verdad? Si corresponde, entonces sí podríamos tomar en cuenta la valoración del resto de los componentes que forman parte de la imputación. Pero si es que no determina la responsabilidad, o sea, ¿qué pasa si es que el razonamiento da cuenta de que ese trabajador no le corresponde nada que tenga que ver con el área de tesorería? Resultaría lógico que se le deslinde cualquier responsabilidad porque no la tiene y por lo tanto sea declarado inocente de ese procedimiento disciplinario. Y si es que es declarado inocente significaría que la falta era falsa. ¿Qué pasa si es que ese razonamiento el juzgador simplemente lo tomó como algo irrelevante y se pasó únicamente a definir si es que la falta se cometió o no? Y no habló del nivel de responsabilidad previa para determinar si es que existe o no esta falta. Evidentemente en ello, esto le encontraríamos que el juzgador ha tomado en cuenta argumentos de manera parcial. No todos los argumentos que cada uno de los abogados hemos esbozado al momento de desarrollar y proponer una teoría del caso. Entonces ahí nos encontraríamos concretamente ante una motivación insuficiente. La motivación sustancialmente incongruente
¿Qué pasa si es que en un considerando se está hablando de despido incausado, en otro considerando se está hablando de despido fraudulento y declaran fundada o infundada la demanda por despido nulo? O sea, ¿qué ha pasado? Me estás hablando de papas, camotes y me das mangos, ¿no? O sea, ese es el pronunciamiento incongruente. Se supone que la línea argumentativa que debería tener los juzgadores, las salas, al momento de tomar una decisión, debe ser coherente. O sea, si estás hablando de despido fraudulento, emites una decisión sobre despido fraudulento, el fallo debe versar sobre despido fraudulento. Eso se llama congruencia. Y en algunos casos, cuando no se cumple, digamos, esa secuencia lógica de las ideas que se vienen plasmando en las premisas de los considerandos frente al fallo que se termina obteniendo, evidentemente nos encontramos ante una infracción a los deberes de motivación. Entonces, todos estos argumentos definidos sobre los defectos de la motivación, ustedes lo van a poder encontrar desarrollados en la sentencia que vía un proceso de habeas corpus el Tribunal Constitucional desarrolló en el caso de Juliana Yamoja, es el caso 728-2008. Si recuerdan el caso de Juliana Yamoja, ¿recuerdan quién era Juliana Yamoja? Quien mató a su madre de, creo, 42 puñaladas, 37 puñaladas. Las instancias ordinarias le dijeron, corresponde ser emitido concretamente y por lo tanto tienes una pena. Y el Tribunal Constitucional, vía pronunciamiento de habeas corpus, ordenó su liberación precisamente aplicando deberes de motivación y creó estas reglas de motivación. Entonces, estas reglas de motivación se aplican a todos los procesos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieran encontrar algún defecto por infracción normativa hacia el artículo 139, 3 y 5 de la Constitución, tutela procesal efectiva y deberes de motivación por debido proceso, hay que vincular hacia cualquiera de los supuestos que aparecen descritos en el caso de Juliana Yamoja. Señores, no se preocupen, estas diapositivas se las van a trasladar a sus correos si es que los han dejado. O sea, les pediría de que las anotaciones y todo lo demás lo pueden tener directamente a través de su correo que les va a llegar, ¿ya? Entonces, ya, hemos hecho referencia a los requisitos de accesibilidad, los requisitos de posibilidad, qué se entiende por infracción normativa, qué se entiende por infracción a los deberes de motivación, tutela procesal efectiva, debido proceso. Entonces, ya se formuló el recurso ya fue dirigido a la Corte Suprema acaba de recibir el recurso. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que va a hacer es, primero, recibido el recurso, va a proceder a fijar una fecha para calificar. Ojo, muchos abogados confunden y creen que esa fecha de calificación ya es un informe oral. Y algunos, cuando recién se ha presentado la fecha de calificación, piden uso de la palabra. ¿Qué va a hacer la sala? Simplemente va a decir, téngase presente, pero no corresponde a la etapa. El día de la calificación, ¿tú puedes hacer algo? O sea, ¿hay alguna diligencia donde tú tengas que estar en Lima y ver qué es lo que pasa el día de tu recurso? No. Lo único que te está diciendo la sala es, voy a agarrar tu expediente y lo voy a programar para recién verlo el 15 de noviembre del 2019. O sea, hasta ese momento no voy a ver tu proceso. Recién el 15 de noviembre lo voy a calificar. Es lo que te está diciendo, nada más. Evidentemente, desde que tú tienes esa fecha, hay actos que tú puedes realizar antes de esta calificación que también se los voy a decir cómo. Entonces, el primer filtro que existe en la Corte Suprema es la calificación del recurso. No es una audiencia, no necesita un informe oral, simplemente es la comunicación de qué día se va a tramitar y se va a calificar el recurso que tú has planteado, es decir, los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. Bien. ¿Qué pasa si es que en esa calificación la sala define que sí se encuentra dentro de algunas causales de infracción normativa o de infracción al debido proceso y por lo tanto declara admitidas esas causales para llevar adelante la discusión del recurso de casación? Va a declarar procedente el recurso y en una resolución a su vez te va a comunicar una fecha de vista de causa. ¿Qué significa? Si la sala suprema califica el día que te ha indicado tu recurso, ese día va a emitir una resolución que se va a notificar en la casilla electrónica de las partes y en ese momento te va a decir, procedente tu recurso, te programo fecha de informe oral, digamos, el 10 de diciembre del 2019. Con esa resolución sí corresponde pedir uso de la palabra y solamente tenemos 3 días para hacerlo. Solo 3 días y miren, o tendrías domicilio procesal permanente en Lima para poder advertir presente, digamos, contratar a un colega para que lo haga, o como normalmente nosotros hacemos aquí en Arequipa,
lo enviamos esto por los couriers. Pero evidentemente cuando tú tomas conocimiento de la resolución, para que llegue dentro de los 3 días, tendrías que presentar el courier el mismo día, como para que con el tiempo debido vaya y lo presente, digamos, oportunamente. Salvo que envíes por igual o la courier a alguien que lo reciba al día siguiente y alguien se encargue de ir y presentarlo, pero es mucho más costoso. O sea, yo les digo, los couriers acá te cobran ¿cuánto? 18 soles con cargo contra entrega, ¿no? O sea, uno deja la copia, ellos van, lo dejan, lo van a sellar y te lo van a devolver como a las 2 semanas, pero con el cargo de entrega, o sea, con el sello de recepción completo. Cuesta 18 soles. Enviarlo por la otra vía necesitarías que alguien lo reciba, trasladarse con Lima con el tráfico caótico que tiene y el tiempo que se debe invertir hasta llegar a la Corte Suprema, o sea, al paseo cívico, centro cívico, terrible. El método más efectivo yo les recomiendo, cuando queramos presentar un ejemplo en la Corte Suprema, vía courier, cargo contra entrega. 18 soles cuesta esto. Bien, entonces, ¿qué pasa en ese informe oral? Normalmente la Corte Suprema programa las fechas de informe oral a las 10 de la mañana. Tanto la tercera como la segunda sala normalmente programan los informes 10 de la mañana. Y eso para los abogados de provincia es satisfactorio. ¿Por qué? Si nos programaran, digamos, 8 de la mañana, tendríamos que ir un día antes. Pero si nos programan, digamos, a las 10 de la mañana, saliendo en el primer vuelo del día, podríamos llegar a tiempo a las 10 de la mañana a la vista de causa. Entonces, evidentemente, la hora en la que programan se ajusta un poco más a los intereses de los abogados de provincia, pero de todas maneras tomar en cuenta siempre esto. No sé si ustedes, porque veo aquí bastantes alumnos, estudiantes, conocen cómo es la manera de ingresar a la Corte Suprema. O sea, yo les voy a explicar una experiencia directa de la primera vez que fui a la Corte Suprema. Yo pensaba que para ingresar a la Corte Suprema, como cualquier mortal, deberíamos hacerlo sobre las escalinatas que aparecen en la parte del frontis de la Corte Suprema. O sea, entrar por esas escalinatas que aparecen en las notas institucionales, ¿no? El primer día que quise hacer eso, el guachimán me dijo, no señor, acá solamente pasan los vocales supremos, usted tiene que irse por el costado. Y es que nosotros, los abogados y los justiciables, no entramos por el frontis, como pensaríamos que deberían entrar todos los mortales. Eso solamente es para los vocales supremos. Nosotros entramos por el costado. Y el costado existe una ventanilla que tiene los procedimientos de seguridad, y una vez ingresado, entramos a un laberinto. La Corte Suprema, como un edificio antiguo, o sea, es un laberinto. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿dónde queda la sala de Derecho Constitucional? Dicen, subiendo la bajada, bajando la subida, sube por acá, sube por allá, y llegas. Entonces, lo que tú tienes que buscar, ¿qué es? El vestíbulo principal interno, mano izquierda, tercer piso. En ese lugar se encuentran las salas de Derecho Constitucional, si no me equivoco es la oficina 310, 311, 312 de la Corte Suprema, me parece, si no me estoy equivocando, pero son los 300 algo. A ese lugar es donde nosotros tenemos que estar esperando el llamado del relator, al igual que cualquier otra vista de causa. El relator nos hace esperar un tiempo prudencial, se constituye en la sala los 5 miembros y recién en ese momento ingresamos todos. Uno a uno vamos realizando el informe oral según como corresponda, y terminado ello, una vez que uno rinde el informe oral, los vocales nos indican de que nos retiremos por un momento hasta darnos la respuesta en un plazo de 60 minutos, o en algunos casos difieren el fallo. Las salas de la Corte Suprema emiten ambos pronunciamientos. O sea, yo he tenido oportunidad en donde en algunos casos me han dado la decisión en el momento, y en algunos otros he visto que a mí o a otros justiciables les han dicho de acá a 5 días le vamos a dar el pronunciamiento. Y es que a veces existe unanimidad sobre lo que se está discutiendo, y por lo tanto no hay mayor controversia para decir que realmente van a casar o no la sentencia, o en algunos casos necesita un reexamen mucho mayor que define una votación, o a veces podría haber posiciones discordantes. O sea, puede haber una discordia entre un vocal y otro, que es estable porque cada uno tiene autonomía en su decisión. Entonces, sea que te dé la decisión dentro de los 60 minutos después de tu informe oral, o sea que te lo programen dentro de los 5 días siguientes, la decisión de la Corte Suprema se va a materializar en una sentencia casatoria. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos en donde te programaron una fecha de informe oral, pero tú a tiempo no presentaste tu informe, o sea, tu pedido de uso de la palabra? La Corte Suprema va a llevar a cabo la vista de causa, pero ese tipo de procesos sí o sí van a ser prorrogados para los 5 días siguientes de notificación. Entonces, en base a ello, probablemente pueden ver, cuando nosotros ingresamos al SEG, pero de la Corte Suprema, y queremos ver el
detalle de cómo se viene llevando adelante el proceso, encontramos esta secuencia. Esta imagen ha sido tomada de la página institucional en un proceso real. Entonces, si se dan cuenta, hay una fecha en donde la Corte Suprema recibe el expediente, por ejemplo, hipotéticamente el 15 de agosto del 2016. Hay una fecha en donde se programa la calificación del recurso. Se programa, por ejemplo, el 29 de mayo del 2017 y señala la fecha de la calificación el 5 de octubre del 2017. O sea, esa fecha es donde la Corte Suprema va a decir, tal día voy a calificar los requisitos de admisibilidad y posibilidad de tu recurso de casación. Una vez que se declara digamos, procedente tu recurso de casación, se va a expedir una resolución que te programa una fecha de vista de causa. Como podemos ver, esta se encuentra en por ejemplo, la fecha de vista de fondo ha sido programada el 17 de mayo de 2018. Se entiende que en esa oportunidad uno tendría 3 días para pedir el uso de la palabra. El mismo 17 de mayo se lleva adelante este informe oral, se procede a la discusión y finalmente se emite el voto que va a ser objeto de devolución y previa notificación a las partes, a los justiciables como tal. ¿Sí? O sea, propiamente ese es el trámite en el que se va a llegar. Evidentemente, señores, si nos encontráramos únicamente en la fecha de calificación y el recurso de casación declarase improcedente, ya no van a tener las otras etapas, simplemente con ello se está rechazando su recurso y regresa. O sea, toda esta secuencia aparece solamente definida aquellos casos en donde el recurso de casación pasa el filtro de calificación. Y evidentemente te habilita la posibilidad de poder informar ante la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia por etapas de cómo se viene llevando adelante un recurso de casación. Y ojo, este tipo de secuencia se aplica no solamente al proceso laboral. He tomado conocimiento de que todas las salas supremas tienen esta misma secuencia. Por lo tanto, si tú conoces la secuencia del proceso laboral y tendrías que ver, por ejemplo, en algunos casos, por X razones, un proceso de civil, la secuencia es la misma. ¿Sí? O sea, todas las secuencias llevadas de las instancias ante la Corte Suprema es de esta manera. Bien. A ver, aquí quería llegar respecto de los efectos que devendrían, digamos, del propio recurso de casación. Supongamos lo siguiente. Imaginémonos que yo soy abogado del demandante. El demandante está pidiendo desnaturalización de contrato y está pidiendo reposición laboral. Me declaran fundada la demanda en primera y segunda instancia, pero la parte demandada formula un recurso de casación simplemente con el ánimo de dilatar. Si se dan cuenta, basta con que tú formules el recurso de casación y la sala lo que va a hacer es elevar el proceso. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir a tu cliente? ¿Sabes qué? Tenemos que estar en la Corte Suprema unos 6, 8, 10 meses, un año, hasta que regrese y recién ahí vamos a ver los efectos de tu sentencia. No. La nueva ley procesal del trabajo, voy a regresar a este punto. La nueva ley procesal del trabajo, ¿recuerdan que les mencionaba esta parte? ¿Esto? La nueva ley procesal del trabajo, en el artículo 38, habilita la ejecución anticipada de sentencias, precisamente ante ese tipo de casos. Es decir, ¿qué pasa si es que yo ya gané las 2 instancias ordinarias y por la formulación de un recurso de casación la parte contraria ha llevado esto a la Corte Suprema? ¿Esperamos a que regrese de la Corte Suprema para ejecutarlo ya ganado? No. Lo que tú tendrías que hacer es, antes de que el expediente suba a Lima, pide copias certificadas de la sentencia de primera y de segunda instancia. Con esos 2 actuados certificados, tú puedes presentar en virtud del artículo 38 una solicitud de ejecución anticipada, para lo cual se va a formar un cuaderno aparte en Arequipa, y el juez de primera instancia va a iniciar la ejecución, independientemente de lo que se decida en Lima. Y eso es una maravilla. ¿Por qué? Si tú tienes a un justiciable que ya quiere ver los efectos de lo que ha venido luchando, y el proceso en Lima va a demorarse un año en la instancia casatoria, evidentemente tú, teniendo la posibilidad de ejecutar esa sentencia ya aquí en Arequipa de manera anticipada, va a darle cuando menos visos de efectividad hacia la parte que te está pidiendo respuestas. Pero muchos abogados no hacen este requisito. ¿Por qué? Simplemente le dicen al cliente, ¿sabes qué? Se fue a Lima, caballeros, hay que esperar un año. Aplica el artículo 38. Entonces, primera recomendación. Cada vez que te llegue una sentencia de vista que sea favorable para los intereses de tu cliente, evidentemente eres demandante, y van a haber 10 días de plazo para que la otra parte formule el recurso de casación,
y tú has evaluado que no necesitas presentar recurso de casación porque todo cuanto has pedido te ha sido estimado, ¿qué es lo que tienes que hacer en esos 10 días? Escrito a la sala, solicito se me dé un juego de copias certificadas de la sentencia de primera y de segunda instancia. En esos 10 días la sala te da respuesta rápida. Los 2 o 3 días sale la resolución, 3 días más para sacar las copias y certificarlas. Tú ya tienes tus copias certificadas. Te comunica que hay recurso de casación y que el expediente se va a Lima. Tienes tus copias certificadas. ¿Qué haces? Adjuntas copia del DNI de tu cliente, presentas tu escrito de ejecución anticipada, formas un cuaderno en Arequipa y el juez de primera instancia dice: se requiere a la parte demandada que reconozca los derechos de reposición, derechos laborales permanentes del justiciable en este proceso. La causa principal está en Lima. Va a ser objeto de un examen en Lima, pero tú ya estás teniendo los efectos propiamente de las dos instancias ordinarias. Eso solamente va a ser posible si es que tú tomas las diligencias previas en esos 10 días y sacas copias certificadas. Entonces, recomendación de ello, ¿ya? Regresemos a los efectos del recurso de casación. Nos dice, miren, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque precisamente la ley laboral permite que tú puedas ejecutar anticipadamente lo decidido en segunda instancia ordinaria. ¿Cómo? Ya les he mencionado. Artículo 38, cuaderno de ejecución. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos, dentro de lo que tú pretendes ejecutar, nos encontramos ante una pretensión económica? ¿Sí? O sea, hay una pretensión económica para ejecutar, pero la parte contraria ha formulado recurso de casación. ¿Cómo va a operar en esta manera? Sencillo. La ejecución del pedido económico se suspende, o sea, esa ejecución anticipada por el pedido económico se suspende siempre y cuando la parte contraria presente una carta fianza o un depósito judicial a manera de garantía, en tanto y en cuanto se resuelve el proceso en la Corte Suprema. Ejemplo, yo soy ahora abogado del demandado, ¿ya? Supongamos que ha salido fundada la demanda al trabajador demandante y le ha reconocido, entre otros derechos, que yo tenga que pagarle 60.000 soles. A través del cuaderno de ejecución, ese justiciable podría requerirme que yo le pague 60.000 soles a pesar de que yo he formulado un recurso de casación en Lima. Ya. ¿Cómo yo suspendo esos 60.000 soles? Yo, como abogado demandado, tendría que decir: señor juez, presento carta fianza o un depósito judicial como garantía. ¿Cuántos son? 60.000 soles. Presento por 65.000 soles. Yo voy a decir por qué tiene que ser mayor a la obligación principal. De tal manera que esto tenlo tú juzgado a manera de garantía. Si me rechazan el recurso de casación, hazte pago de este depósito. Si me dan la razón en Lima, devuélveme mi depósito. ¿Se dan cuenta? Ya. Esa es una manera de poder evitar la ejecución de ese tipo de decisiones. Pero ¿saben qué? Las salas y el Poder Judicial en concreto, este tipo de supuestos solamente los aplican para aquellas relaciones privadas, o sea, en donde no interviene el Estado. Si es que tú le has ganado un proceso al Estado, a pesar de que la ley, el artículo 38, no dice que esto solamente es aplicable para el régimen de las actividades privadas, o sea, en donde no interviene el Estado, los juzgadores han tomado un criterio, digamos, generalizado, en donde la ejecución de decisiones para una entidad pública va a esperar que regrese el recurso de casación. Oportunidad sobre, o sea, digamos, criterio sobre el que yo no necesariamente estoy de acuerdo, porque para eso existen procedimientos de espera, como por ejemplo los del artículo 47 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, que les da 6 meses a una entidad pública. Y muchas veces las entidades públicas presentan recurso de casación únicamente con la intención de dilatar la ejecución concretamente de los derechos del justiciable. Pero nos encontramos ante un criterio jurídico que solamente a través de un pronunciamiento de la Corte Suprema posiblemente podríamos dejarlo sin efecto. Pero al menos en Arequipa aplican de esa manera. Si tú quieres formular tu cuaderno de ejecución, normalmente, si tratas sobre una pretensión dirigida contra el Estado, te dicen: si ha formulado el Estado recurso de casación, lo económico va a esperar. Pero lo no económico no espera. Tanto para privados como para públicos, se los dan. Entonces, ese famoso o interesante cuaderno de ejecución anticipada, lo no económico va a ser objeto de una ejecución inmediata a través de la formación del cuaderno aquí en Arequipa del juzgado de origen. Pero lo económico, si se trata de una entidad pública, va a tener que esperar a que regrese el cuaderno de la Corte Suprema. Bien, ¿por qué les decía de que esta carta fianza que presentaría la parte contraria no puede ser igual a la obligación principal, declarar, digamos, los 60.000 soles que les he dicho en el caso hipotético?
Precisamente porque la propia ley señala de que para determinar el importe de esta carta fianza o del depósito judicial, se debe tomar en cuenta el capital, o sea, la obligación principal, los intereses hasta esa fecha, o sea, hasta la fecha en la que se presentó el recurso de casación, y las costos más los intereses que se deben en un año, que es en promedio el tiempo que demoraría el expediente de Lima en regresar. Entonces, la cuantificación de la carta fianza está para suspender la ejecución, más o menos tendría que contener todos estos componentes. Ahora, pongámonos en otro supuesto. ¿Qué pasa si es que yo, en una pretensión económica, yo, abogado del demandante, logré gestionar una medida cautelar, digamos, de embargo? Y en segunda instancia ordinaria me han dado la razón, pero la parte contraria presenta un recurso de casación. Y yo quiero disponer la ejecución de este monto reconocido, pero en ese momento la parte contraria presenta una carta fianza. ¿Sí? O sea, tenemos una obligación declarada, tenemos una garantía vía medida cautelar y un depósito judicial que hacen a veces también de la misma garantía. ¿Qué debemos hacer? El juzgador está obligado ante ese tipo de supuestos en comunicar al abogado de la parte demandante por el plazo de 5 días para que él elija. Oye, ¿qué quieres? ¿Tu medida cautelar que ya tenías trabada, digamos tu embargo? ¿O quieres este depósito judicial que está ofreciendo en garantía sobre todo lo que tú ya has ganado? Elige. Lo que elige el demandante dentro de los 5 días se realiza. Es decir, no, yo quiero la vigencia de mi cautelar. Perfecto, se queda con la vigencia de mi cautelar. No, yo quiero la carta fianza. Se sustituye la medida cautelar por la fianza. Pero ¿qué pasa si es que en esos 5 días el abogado del demandante no dice nada? El juez entiende que estás aceptando la sustitución de la medida cautelar y por lo tanto la única garantía que existiría en el proceso sería la carta fianza. Entonces, nosotros como abogados de los demandantes debemos tomar en cuenta de que esos 5 días que nos dan de plazo son perentorios y que en caso que nosotros no elijamos, el juez va a elegir por lo que la norma dice, es decir, la sustitución de tu medida cautelar. Y en algunos casos la medida cautelar podría ser mucho más satisfactoria que la carta fianza. Entonces, tomar en cuenta nosotros como abogados, ante un recurso de casación, si se dan cuenta, no terminó nuestras funciones. Todavía hay muchos pasos que nosotros debemos hacer vía acción o contradicción, o sea, tomar en cuenta todo ello. Como les dije, ¿cuál es la consecuencia natural de un recurso de casación? La consecuencia natural sería, si se declara fundado mi recurso, se va a casar la resolución objeto de impugnación y por ende van a corregir los fundamentos que se están pidiendo. Digamos que a mí no me dieron mi reposición, formulé un recurso de casación y la Corte Suprema dice, sí, tienes la razón, caso la sentencia de vista, revoco el pronunciamiento dado por esta instancia y te otorgo tu derecho a ser repuesto. ¿Sí? De esa manera opera cuando declaran fundado el recurso de casación. ¿Qué pasa si es que al declarar fundado el recurso de casación, a su vez trae consigo un impacto sobre el cálculo de beneficios económicos? ¿La Corte Suprema puede calcular los beneficios económicos, por más que está diciendo de que es el fundamento para calcularlos? No. La Corte Suprema nunca en una sentencia casatoria te va a decir voy a recalcular y por lo tanto ya no te deben pagar, no sé, pues 20.000, sino ahora 50.000. No. Lo que la sala le va a decir es que sea el juzgado de primera instancia sobre estos parámetros el que calcule cuántos son los beneficios por gratificaciones, por vacaciones, que está pidiendo también como una pretensión principal. ¿Sí? Entonces, aún si te diera la razón, no crean, porque eso una vez un colega me consultó y me dijo, doctor, ¿sabe qué? En primera instancia me dieron solamente 20.000, no me reconocían un periodo, que también era objeto sobre ese mismo periodo sobre beneficios legales, y la Corte Suprema me ha dado la razón, pero no me ha dicho cuánto me corresponde por ese otro periodo que no me reconocieron y que ahora sí me están reconociendo. Entonces yo le dije que, revísate el artículo 39, lo que la Corte Suprema en la sentencia no aparece el monto económico, porque eso vas a tener que tú pedirlo al momento de la ejecución de la sentencia vía cálculo que el juzgado de primera instancia tiene que realizar. Entonces no se desanimen si es que les han reconocido solamente lo no económico y creen de que porque no aparece un pronunciamiento económico en la sentencia casatoria no te está reconociendo el monto. No, lo que la Corte Suprema está diciendo es, con el periodo que se ha sido reconocido, que en las instancias inferiores se termine de hacer el cálculo. Porque eso no tiene un contenido o impacto sobre la infracción normativa que estamos señalando. De la misma manera, ¿qué pasa si es que la infracción que tú has deducido es una infracción sobre los deberes de motivación, tutela procesal efectiva, debido proceso?
Evidentemente el pronunciamiento, si es que consideran de que no ha sido emitida correctamente esa segunda instancia, no puede ser de revocar la decisión. ¿Por qué? Porque no se estaría cumpliendo los dos pronunciamientos válidos. Entonces lo que hace la Corte Suprema es, si es que el defecto de la motivación opera solamente sobre la sentencia de vista, declara nula la sentencia de vista y ordena a la sala laboral que emita un nuevo pronunciamiento. O, si es que el defecto de afectación del derecho es sobre un acto procesal anterior a la sentencia de vista, la Corte Suprema ordena la nulidad de todos los actuados hasta ese vicio y por ende la recomposición del proceso con actos válidos procesales de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces, todas aquellas infracciones que versen sobre el debido proceso, motivación de resoluciones judiciales, va a ser ese el camino que la Corte Suprema va a determinar al momento de la toma de decisiones para las salas laborales. La Corte Suprema, como el ente máximo de la jurisdicción ordinaria, sus sentencias son publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Y a su vez, esta publicación opera dentro de los 60 días siguientes a la fecha de emisión de notificación ordinaria de sus resoluciones y de sus sentencias como tal. ¿Por qué este dato es bueno saberlo? Yo tuve un caso en donde ganamos un proceso a nivel de la Corte Suprema y la cliente se encontraba tan feliz de que no le bastó que yo le diera la resolución que me notificaban, en donde aparecen, digamos, los sellos electrónicos de la resolución, sino que ella dice, yo quiero guardar cómo he ganado mi derecho de ser trabajadora permanente y quiero que esto, me han dicho de que esto se publique en el Diario Oficial del Peruano, doctor, ¿no? Sí. Entonces, ¿me podría buscar la sentencia del Diario Oficial del Peruano? Y le dije, tengo que leer los siguientes 60 días. Doctor, por favor. Entonces, hice la gestión, me busqué y la encontré, ¿no? Entonces le dije, señora, tenga. Y la señora, el hecho de la tenga en el Diario Oficial del Peruano su nombre, o sea, la señora se sentía feliz. Pensaba de que ese era como su título de propiedad, ¿no? Y evidentemente hay que comprender que muchas veces los justiciables ven en el proceso, digamos, la consecución de muchos intereses. O sea, recordemos de que, por ejemplo, los abogados que somos laboralistas, los casos típicos que vemos son reconocimientos de derechos laborales permanentes. Y muchas veces los trabajadores terminan llevando adelante o sea, digamos, soportando un periodo bastante hostil con el solo hecho de tener un trabajo estable. Entonces, cuando tú le das la respuesta de que estás logrando el cometido de ellos, para ellos es como si estuvieran logrando una casa. O sea, están obteniendo un puesto de trabajo que el resto de su vida le va a generar una pensión y le va a generar la proyección de un ingreso económico para que ellos vean cómo va a ser su gasto mensual. O sea, también en cierta forma nosotros como abogados debemos comprender que los criterios jurídicos legales que a veces recibimos de los justiciables no son sobre la interpretación que nosotros tenemos, ¿no? A veces nosotros somos un tanto fríos, creemos de que simplemente con decirle es fundado o infundado y no darle una mayor explicación el cliente debe entenderlo. A veces hay que ser mucho más humanos y, como que dice, aterrizar al terreno llano y no hablar en términos jurídicos sino en términos más coloquiales para que puedan entender los alcances de lo que tú le estás obteniendo de manera jurídica. Entonces, eso por ejemplo es un evento, ¿no? Me causó un aspecto anecdótico el tener que buscar de la sentencia y publicar en el Diario Oficial del Peruano, pero se la conseguí, y es porque aquí, por ejemplo, aquí en el colegio tenemos las sentencias casatorias a la mano. El colegio de abogados compra el peruano, o si no también en línea aparecen colgadas, que ahora es un acceso virtual. O sea, no necesitamos comprar ahora el peruano, ojo señores. Basta con que nosotros entremos en la página del peruano y están ahí las casaciones también publicadas. Si bien no están, tienen un retraso como de unos 20 días, las casaciones al menos, pero las publicaciones de las normas materiales están en el día. O sea, en el día de hoy yo puedo ingresar y saco, digamos, el boletín legal que ha sido publicado y es gratuito. Si eso nos permite a nosotros como abogados no tener que estar acumulando papel como el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Físico. Pero son medios que uno puede buscar para poder encontrar concretamente la decisión contenida en esta publicidad. Publicidad judicial, evidentemente. Ahora, esto, señores, no lo van a encontrar en la ley procesal. Esto yo se los otorgo como una forma de tratar de, digamos, de trasladar las experiencias que yo he tenido desde mi época de practicante, abogado novato, y ya después, digamos, conocedor de algunos trámites ante la Corte Suprema, de hechos que uno no lo encuentra en un manual, ni que lo encuentra concretamente, digamos, por parte del abogado, ¿no? Yo cuando empecé a hacer mis prácticas, un día el abogado me dijo, ¿sabes qué? Anda, ve a la Corte Suprema a buscar esto y ve. Y es por eso que me gané, como les digo, el tener que subir a las escalinatas y que el guachimán me llame la atención, me diga, no señor, aquí, a este costado. Entonces, estos tips que les voy a dar son claves que me resultan al momento de calificar los recursos y les digo
utilícenlas libremente. Y si es que se pueden complementar con otros tantos tips, mantengamos una comunicación fluida. Mis correos van a estar a cargo de los de la organización del evento. Cualquier tipo de consulta posterior a este evento, libremente puedo absolverlas, ¿sí? En tanto sea académica, lo puedo hacer. Bien, recuerden que les decía que hay un momento en donde el expediente es elevado a Lima y la Corte Suprema asume competencia. Sí. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando el expediente esté en Lima es averiguar el expediente casatorio y tenemos que apersonarnos en Lima. ¿Por qué les digo que esto es muy importante? Muchos abogados simplemente a su cliente le dicen, ¿sabes qué? El expediente está en Lima, de aquí a un tiempo regresará. Pasan 2 años y regresa. ¿Qué salió? Te dieron en contra. ¿Pudiste hacer algo? No, simplemente dejaste que todo ocurriera en Lima y no sabías cómo acceder a qué estaba pasando en Lima. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Doctor, pero yo te estoy apersonado en el proceso. La Corte Suprema no va a tomar en cuenta tus domicilios que tienes definidos en Arequipa, digamos, frente a los que tú tendrías que definir en Lima. Doctor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tú tienes que apersonarte a Lima y tienes que fijar una casilla judicial o domicilio procesal en el radio urbano de Lima 1, o sea, ni siquiera en cualquier lugar de Lima, sino solamente en Lima 1, para decir, este es mi nuevo domicilio procesal. Y a su vez tendrías que ratificar o cambiar tu casilla electrónica. Entonces, ¿yo qué hago? En el escrito de apersonamiento, yo ya tengo un contacto en Lima que tiene un domicilio en el radio urbano de Lima. Yo pongo ese domicilio, pero ratifico mi casilla electrónica que ha estado a cargo de todas las instancias anteriores. ¿Con ello qué logro? Que la Corte Suprema actualice la casilla electrónica en su sistema y por lo tanto todos los actuados que se emitan en la Corte Suprema me van a notificar, cuando menos, la resolución que califique el auto y en caso que pasemos el filtro, la sentencia casatoria. ¿Sí? Bien. Entonces, para ello es necesario presentar el escrito de apersonamiento que les he dicho. Podemos utilizar los mecanismos de Olva Courier o algún courier que tengan, no quiero hacer un charla tampoco, pero cualquier courier que tengan y van y viabilizan su apersonamiento. Para eso no hay un plazo expreso, o sea, no es de que llegó el proceso, solo tienes 3 días, no, tienes indefinidamente, pero evidentemente mientras más antes lo hagas, pues tu causa va a estar, digamos, monitoreada mucho antes en esta instancia casatoria. Entonces, primer paso, apenas conozcas el expediente casatorio, apersónate a Lima, define un domicilio procesal de Lima 1 y ratifica o cambia la casilla electrónica. Primer punto. El segundo punto también tome en cuenta ello, ¿no? El radio urbano de Lima 1 y la casilla electrónica como tal, que es como se van a notificar los actuados de dicho proceso. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer en ese escrito de apersonamiento? No solamente basta con que te apersones, sino que tienes que impulsarlo. ¿Y cuál es el primer impulso que tú tendrías que hacer de tu recurso de casación? Sencillo, tienes que pedir que pase el filtro de calificación. Por lo tanto, en un otro sí de tu escrito, tú tienes que pedir, en atención al Estado, solicito se programe fecha de calificación del recurso. Ustedes podrán decir, doctor, pero es necesario, si igual forma parte de la etapa, es necesario. Le voy a decir por qué. Si tú solamente pides apersonamiento, el relator te va a decir, se tiene por apersonado y punto. ¿Qué tendrías que hacer para pedir el impulso? O viajar a Lima, o ingresar para que te den una fecha de recurso. Si es que te dicen, ingresen los datos para programarse en el recurso respectivo, significa que ya pasaste ese primer filtro, cuando menos ya está en viabilización lo que se va a definir la fecha en la que se va a calificar tu recurso. No te están dando posiblemente todavía la fecha, simplemente están mandando ya el expediente para que sea objeto de un pronunciamiento vía recurso de casación. ¿Qué más ustedes deben hacer? Muchas personas me dicen, doctor, ¿tengo que estar viajando a Lima todo el tiempo? No, señores. Si ustedes llaman a este número, al 0141-01010, el anexo 1146, les va a contestar la secretaria de la tercera sala de Derecho Social Transitoria, que también tiene anexo con la de la segunda sala de Derecho Constitucional Transitoria. A través de ese número, por ese anexo, con esa señorita, ¿qué logro? Por teléfono, yo le puedo decir, ¿sabe qué? En el expediente 1709-2018 está pendiente la programación de calificación. Quiero sacar entrevista con el relator. Miren, ¿qué va a hacer esta señorita? Me va a decir, perfecto, lo esperamos el día miércoles de la próxima semana a las 8 de la mañana, u 8:30. Usted dirá, doctor, pero ¿y qué logra con eso? Sencillo, si tú quieres impulsar un proceso, puedes pedir entrevista con el relator a través de este medio. La señorita te está dando la calificación
O sea, la posibilidad de que el relator vea tu proceso ese día. Si tú viajas y tomas el tiempo de ir ese día miércoles a hablar con el relator te va a decir, señor, su fecha de calificación va a ser el 17 de agosto, el 20 de noviembre, o sea, te va a dar una fecha. Y ustedes podrían decir, doctor, pero ¿es necesario? Señores, si tú haces esos actuados, puedes reducir el plazo que va a demorar tu recurso en la Corte Suprema. Imaginémonos que tu cliente te dice, señor, yo quisiera ya cobrar mis 60.000, 70.000 soles, y como hay carta fianza, yo quisiera que esto se destrabe de una vez como para que ya pueda cobrar, inclusive de eso le voy a dar su porcentaje, doctor. ¿Sí? Entonces tú le dices, perfecto, pero necesito un viaje a Lima. Doctor, se lo pago. ¿Qué tienes que hacer? ¿Viajar 2 veces? Algunos abogados dicen, me voy a ir a impulsar en la Corte Suprema, y se van de frente. ¿Qué le van a decir en la Corte Suprema? Señor, ¿sabe qué? Las citas se sacan solamente los días miércoles. Viajaste el jueves. En vano, ¿verdad? Me ha pasado. Precisamente por eso les digo. Si tú quieres viajar a Lima para impulsar, la semana previa, llama, saca tu cita el miércoles y te vas a asegurar que el día miércoles te dan tu fecha. ¿Ok? Entonces, para eso no necesitas pedirle a un colega que vaya y te saque la cita. Lo haces por teléfono. Y la chica es bastante amable, les digo. Una vez le di 10 expedientes y los 10 expedientes me los sacó de fecha, ¿no? O sea, no necesariamente esperó a que no, señor, solamente 3, se espera, usted tiene que volver a llamar. No, bastante amable la señorita que atiende. Ahora, de la misma manera, señores, si tú deseas hablar o entrevistarte con alguno de los magistrados de las salas, te van a programar una cita para los lunes, martes, jueves y viernes, porque el miércoles está reservado para el relator. Entonces, ¿para qué tendrías que hablar de ello? ¿Recuerdan que les dije que la etapa de filtro es la calificación del recurso de casación? Si tú estás esperanzado en que ese filtro logre ser superado para poder tener opción de un informe oral, tú podrías en esas entrevistas decirle a los jueces supremos, he pedido la infracción por este motivo, he pedido la infracción por este motivo. Los jueces solamente te van a escuchar. Pero el solo hecho de que les generes cuando menos una idea de duda, que al momento de calificar tu recurso puedan decir si corresponde o no corresponde, cuando menos están siendo un plus para pasar ese filtro. Señores, hace como mes y medio tuve oportunidad de hablar con el relator de la tercera sala transitoria y él me decía que en promedio, de 100 casaciones que llegan a Lima, 90 son rechazadas en el filtro. O sea, solamente 10 aproximadamente pasan esa etapa para llegar a un informe oral. La idea es de que tú estés en esos 10, ¿verdad? Para continuar cuando menos discutiendo la figura. Para eso es necesario quizá ir e insistir y tratar de postular la idea desde un aspecto formal. O sea, eso no es un informe oral, es simplemente un criterio como para poder superar esa etapa, nada más. A su vez me dijo, este relator me dijo, de las 10 que logren cambiar decisión serán pues 2, 1. O sea, de 100 casaciones que logren su cometido en Lima serán pues 2. Evidentemente llegar a esas 2, porque es lo último que te quedaría en la instancia ordinaria, tendrías que poner todo tu esfuerzo de sí, cuando menos para impulsar tu proceso como se viene dando hasta el momento, ¿no? Como les vengo comentando. A su vez, como les dije, si es que tú asistes a la entrevista, te van a dar una calificación en la fecha más próxima según el rol que cada uno tenga. E inclusive, toman en cuenta también las condiciones del trabajador demandante o del demandante. Le dicen, a ver, laboral, ¿es pensionista? Sí, le vamos a dar una fecha más próxima. ¿Está pidiendo reposición? Sí, fecha más próxima. ¿Es una persona con discapacidad? Sí, fecha más próxima. ¿Es una persona que está sana, es joven, puede esperar? Sí, ya, entonces vamos a dar la fecha que corresponde al turno. O sea, si es que tu cliente, por ejemplo, tú estuvieras discutiendo una pretensión, por ejemplo, de indemnización por accidente de trabajo, y tienes a un cliente que ha estado en una situación bastante, o sea, digamos que tiene una incapacidad permanente, y que es precisamente el objeto de la pretensión que estás discutiendo. Entonces, ese tipo de supuestos de protección especial, que aparecen reguladas en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, o sea, los sectores vulnerables de la sociedad, esos merecen una tramitación, digamos, extraordinaria mucho más antes. Pero si no estuvieras dentro de esos supuestos, te van a dar la fecha que corresponde según la carga que tenga la sala. Entonces también, si es que tú vas a sacar una entrevista y tienes esas condiciones, hazlas valer.
¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener una fecha de calificación mucho antes y ponerle una agilización del proceso. ¿Qué pasaría si es que tú no hicieras nada de ello? Tu expediente va a demorar 2 años, 2 años y medio. Si tú agilizas todo esto, lo puedes sacar en promedio entre 6 a 8 meses. O sea, aligerarlo como tal. Pero para eso tienes que impulsar. ¿Ok? Y por último, les decía, la revisión de los expedientes en la Corte Suprema no es como lo tenemos acá. O sea, si yo quiero revisar el día de hoy mi expediente en la sala, ¿qué hago? Me voy a la ventanilla, pido el expediente, espero unos minutos, me lo dan, ¿verdad? Lo reviso y lo regreso. En la Corte Suprema no es así. Si tú quieres revisar tu expediente, tienes que pedirlo con un día de anticipación. O sea, si ustedes están yendo con la intención de revisar el expediente, o sea, por la vía regular, que es lo que les estoy comentando, tú tienes que pedirlo hoy y te permiten recién el día siguiente, mañana, digamos, si estuviéramos en una semana ordinaria, para poder recién revisarlo. Y eso, para los abogados de provincia, implica a veces tener que invertir más tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa es viajar para un hecho en concreto a Lima, ida y vuelta, el mismo día, y otra muy diferente, quedarse 2 días. Tómenlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, estos tips cuando menos les va a permitir aligerar la carga, la tramitación y la demora que tiene el recurso de casación, y por ende lograr de que si es que ustedes desean obtener los efectos de manera rápida, o cuando menos tener un control y monitoreo si es que tuvieran una causa perdida para tratar de agotar la última instancia que ya les quedaría y tratar de buscar un cambio de criterio de parte del juzgado, hay que hacer todo ese tipo de gestiones directamente en la Corte Suprema. Salvo ello, creo que todo lo referido al recurso de casación habría sido culminado. Les agradezco por su atención. Puedo responder cualquier pregunta.